Desde la antigüedad, pocas historias han sido tan apasionantes y desafiantes como la de Jeremías, un joven corriente que vivía lejos del centro de la toma de decisiones, pero elegido para una gran misión. Lo que hace su viaje aún más impresionante es que, incluso antes de nacer, su destino ya estaba fijado. Imagínate cómo sería recibir una llamada tan intensa a una edad tan temprana. Jeremías, aunque temía su propia incapacidad, recibió el encargo de llevar mensajes divinos a un pueblo que a menudo no quería escuchar. Si quieres descubrir cómo se desarrolla esta increíble historia y el impacto que sigue teniendo hoy en día, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada. La vida de Jeremías comenzó en una modesta aldea llamada Anatot, lejos de la grandiosa Jerusalén. Su padre era sacerdote y muchos imaginaban que él seguiría sus pasos. Pero Dios tenía otros planes. Desde muy temprana edad, Jeremías fue apartado para algo que nunca podría haber imaginado. Era solo un niño cuando recibió una llamada que lo cambiaría todo. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que salieras del vientre te santifiqué. Estas palabras resonaban en su mente como un peso imposible de llevar. Al oír la voz divina, una mezcla de miedo e inseguridad se apoderó de Jeremías. ¿Cómo podría él, siendo tan joven, cumplir una misión tan grande? Sus palabras salieron temblorosas. «Oh Señor Dios, he aquí que no puedo hablar, pues todavía soy un niño». Se veía pequeño ante la inmensa responsabilidad que se le confiaba. ¿Quién podía culparle? Después de todo, no era fácil enfrentarse a gobernantes, sacerdotes y multitudes que a menudo se negaban a escuchar sus palabras. Pero Dios, con autoridad y paciencia, reforzó la misión. Donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, lo dirás. El miedo seguía ahí, pero la orden era clara. No había vuelta atrás. Jeremías tenía que confiar y seguir adelante. A pesar de todas sus dudas, su vida nunca volvería a ser la misma. Jeremías empezó a darse cuenta de que su misión iba mucho más allá de unas simples palabras de advertencia. No solo anunciaba el juicio, sino que también ayudaba a forjar el futuro de Israel. Fue entonces cuando Dios le mostró una de las visiones más extraordinarias de su vida. Una vez fue llevado a la casa de un alfarero. Observó atentamente cómo el artesano moldeaba hábilmente la arcilla. Sin embargo, en un momento inesperado, la vasija se deshizo en sus manos. En lugar de darse por vencido, el alfarero simplemente tomó la misma arcilla y comenzó de nuevo, creando algo nuevo y aún mejor. Así, Dios hizo que Jeremías se diera cuenta de que estaba haciendo lo mismo con su pueblo. Israel podía estar roto, desfigurado por sus errores, pero seguía en manos del Creador. Igual que la arcilla es maleable ante el alfarero, el destino de la nación podía transformarse si había arrepentimiento. Esta imagen quedó grabada en la mente de Jeremías, ayudándole a comprender que, a pesar de sus propias limitaciones, Dios le moldearía para cumplir su misión. Sin embargo, cuando empezó a predicar, Jeremías pronto se dio cuenta de que sus palabras no serían bien recibidas. A diferencia de otros profetas que traían mensajes de consuelo y promesas de paz, él tenía una dura advertencia. Jerusalén sería destruida si el pueblo no abandonaba sus malos caminos. Pero, ¿quién estaría dispuesto a escuchar algo así? Mientras Jeremías hablaba de la verdad, otros profetas, que solo decían lo que el pueblo quería oír, eran vitoreados. Era como si estuviera en un gran teatro, donde los bellos discursos ocultaban la verdadera tragedia que se avecinaba. Aun sabiendo que la destrucción era inevitable, Jeremías persistió, advirtiendo a todos con gran dolor. Pero cuanto más hablaba, más fuerte era el rechazo. Primero llegaron las miradas de desprecio, luego los insultos, y al poco tiempo empezaron a surgir amenazas reales.
Se convirtió en un extraño en su propia tierra, como alguien que grita en el vacío, sin que nadie le escuche. Pero lo peor estaba por llegar. Su mensaje fue considerado traicionero, ya que desafiaba el discurso de seguridad y prosperidad promovido por los líderes religiosos y políticos. No tardaron en intentar silenciarlo. Jeremías pasó de profeta a enemigo, convirtiéndose en el blanco de la furia de quienes debían reflexionar sobre sus palabras. Primero intentaron desacreditarlo, luego pasaron a medidas más severas. Fue perseguido, humillado y encarcelado, como si estuviera cometiendo un delito solo por decir la verdad. El momento más oscuro de la vida de Jeremías llegó cuando lo arrojaron a una cisterna llena de barro. Hundido hasta la cintura, sintió el peso aplastante de la angustia. Era como si, en aquel agujero frío y oscuro, su misión hubiera llegado a un punto sin retorno. La soledad que siempre le había acompañado ahora le envolvía literalmente. La tierra húmeda parecía arrastrarle cada vez más abajo, una metáfora viviente de todo a lo que se enfrentaba: rechazo, sufrimiento y desprecio. Pero incluso allí, en el fondo de la cisterna, su esperanza no se desvanecía. Jeremías creía que Dios seguía con él, incluso cuando el silencio y la oscuridad intentaban convencerle de lo contrario. Fue rescatado, sacado de aquel pozo de desesperación, pero cuando volvió a la superficie, se dio cuenta de que la soledad no le abandonaría tan fácilmente. No era solo un profeta rechazado. Jeremías era un hombre profundamente solitario. Su sufrimiento iba más allá de la persecución y el encarcelamiento. Lo que más le dolía era la sensación de que nadie comprendía el peso que cargaba. Podía ver claramente el futuro de su pueblo desmoronándose y no podía hacer nada para impedirlo. Por las noches lloraba, pero sus lágrimas no eran para sí mismo. Lloraba por Jerusalén. Cada advertencia que proclamaba era ignorada. Cada llamada al arrepentimiento era despreciada. En el fondo, amaba a aquella gente, aunque la trataran como a enemigos. Quería desesperadamente que vieran la verdad antes de que fuera demasiado tarde, pero nadie quería escuchar. Jeremías era visto como un loco, alguien desconectado de la realidad. Pero la ironía era que él veía con más claridad que nadie. Caminaba por las calles y veía acercarse un futuro sombrío. Las falsas promesas seguían resonando en templos y palacios, pero él sabía que no eran más que ilusiones. Y entonces sucedió lo que tanto había temido. Jerusalén estaba al borde de la destrucción. Los años de advertencias ignoradas habían alcanzado su punto álgido. El profeta había advertido innumerables veces que, sin arrepentimiento, la ciudad caería en manos de los babilonios. Pero nadie escuchó. Ahora los enemigos rodeaban las murallas. El sonido de las trompetas de guerra resonaba en el aire. La desesperación se extendía entre los que, hasta hacía poco, se habían creído a salvo. Desde el interior de la ciudad, Jeremías observaba. Él ya sabía cómo terminaría esta historia. El pueblo, antes tan orgulloso, sentía ahora el peso del hambre. El agua empezaba a escasear y el miedo dominaba las calles desiertas. Lo que antes había sido una ciudad vibrante, ahora estaba sumida en el lamento y la desolación. Jeremías observaba todo esto con el corazón destrozado. No quería tener razón, no quería ser el mensajero de esta calamidad, pero la realidad estaba ante sus ojos. Todo era el resultado de la rebelión y la negativa a escuchar la voz de Dios. Aún así, no se rindió. Siguió clamando al pueblo, advirtiéndole que su única oportunidad de evitar una tragedia aún mayor sería rendirse a los babilonios. Pero en lugar de escuchar su sabiduría, las autoridades lo acusaron de traición. Para ellos, Jeremías estaba del lado del enemigo, pero lo que realmente quería era salvar a su pueblo de la destrucción.
El derrumbamiento de Jerusalén no fue solo un acontecimiento histórico para Jeremías, fue la dolorosa confirmación de todo lo que había estado anunciando durante años. La ciudad estaba a punto de caer, pero su lucha no era solo contra los invasores. Había una batalla aún mayor, la contienda entre la verdad y la ilusión. Sus mayores oponentes no eran los soldados babilonios, sino los falsos profetas que engañaban al pueblo con promesas vacías. Decían exactamente lo que todos querían oír, que Dios nunca permitiría la destrucción de Jerusalén, que los enemigos serían derrotados y que pronto reinaría la paz. Mientras Jeremías era despreciado, estos hombres eran exaltados. La ironía era cruel. Los que decían la verdad eran tratados como traidores, mientras que los que difundían mentiras eran honrados. Parecía que el mundo estaba al revés, donde la verdad molestaba y la ilusión consolaba. Jeremías se agotó tratando de advertir a la gente de que estaba siendo engañada. Pero, ¿quién quería oír palabras de advertencia cuando las mentiras parecían tan reconfortantes? Este conflicto lo carcomía por dentro. Cada nueva falsa profecía empujaba a la gente más hacia el abismo y él se sentía como si estuviera luchando contra una corriente imposible de superar. Sin embargo, algo en su interior no le permitía rendirse. Aunque sabía que sus palabras a menudo caían en saco roto, Jeremías no podía detenerse. Los días se oscurecieron y el fin de Jerusalén se hizo inevitable. Tras la caída de Jerusalén, Jeremías vio cómo se hacían realidad sus peores temores. Las murallas, antes imponentes, ahora no eran más que ruinas. Las calles, antes llenas de vida, estaban sumidas en una silenciosa desolación. El templo, corazón de la ciudad y símbolo de la fe del pueblo, había sido destruido. Todo lo que quedaba era dolor y recuerdos de un pasado que parecía lejano. Caminar entre aquellos escombros era como revivir cada palabra de advertencia que había proclamado. Jeremías siempre había sabido que ese día llegaría, pero ver con sus propios ojos la destrucción de todo lo que amaba fue una carga aplastante. El peso de la tragedia recaía sobre él y la culpa de no haber podido salvar a su pueblo le acompañaba a cada paso. Con este telón de fondo de desesperación, Jeremías escribió el libro de las Lamentaciones. Sus palabras eran un profundo lamento, un grito de dolor que resonaba entre las ruinas. Describió a Jerusalén como una viuda abandonada, una reina que había perdido su gloria, llorando por sus hijos cautivos. Cada versículo pintaba el cuadro de una ciudad antaño grandiosa, ahora reducida a cenizas y sufrimiento. Jeremías no era solo un profeta, era un hombre que amaba profundamente a su tierra y a su pueblo, y ver cómo todo se desmoronaba ante sus ojos era casi insoportable. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, comenzó a surgir una chispa de esperanza. Dios reveló algo extraordinario a Jeremías. La destrucción no sería el final de la historia. Vendría un nuevo pacto. Esta revelación fue como un soplo de vida en medio de la devastación. El futuro de Israel no solo estaba sellado por la ruina, sino por la renovación. Dios prometió que esta vez la alianza no se escribiría en tablas de piedra, como se había hecho con Moisés en el Sinaí, sino que se grabaría directamente en el corazón del pueblo. Esta promesa significaba una transformación mucho más profunda. Israel no dependería únicamente de leyes externas para seguir la voluntad de Dios. La obediencia vendría de dentro, como algo natural, un vínculo inquebrantable entre el Creador y la criatura. La visión de esta nueva alianza era un poderoso mensaje de esperanza. Al igual que el alfarero moldea la arcilla, Dios transformaría los corazones de su pueblo, creando algo nuevo e irrompible. El pasado ya no definiría el futuro.
Aún sabiendo que muchos seguirían resistiéndose a este mensaje, Jeremías continuó proclamando la promesa de Dios. Sin embargo, la realidad que le rodeaba seguía siendo dura. Ahora, bajo el dominio de Babilonia, el pueblo de Israel vivía tiempos inciertos. Muchos soñaban con la revuelta, creyendo que podrían recuperar su tierra con la fuerza y estrategias militares. Pero Jeremías, firme en su llamamiento, seguía transmitiendo un mensaje difícil de aceptar. El camino no era resistir, sino someterse, y esta verdad era más dura que cualquier castigo. ¿Cómo aceptar la dominación de un imperio extranjero? ¿Cómo someterse sin luchar? Para muchos, las palabras de Jeremías eran inaceptables. El pueblo vio su consejo como un acto de traición. Lo acusaron de ponerse del lado de los babilonios, de predicar la rendición como signo de debilidad. Pero él sabía que no era así. Aceptar ese gobierno significaba confiar en el gran plan de Dios, creer que la restauración llegaría en el momento oportuno. Resistirse solo traería más sufrimiento. El orgullo y la sed de rebelión cegaban a la gente ante esta verdad. Jeremías, con su voz cansada pero firme, intentó hacerles comprender. Pero cada palabra que salía de su boca era recibida con hostilidad. Se sentía como si remara contra una corriente imposible. Cada nuevo sermón generaba más oposición, más miradas de desprecio. Incluso los líderes de la comunidad le consideraban un problema, un obstáculo para los planes de sublevación. Había un fuego en su interior que clamaba por una lucha, que ansiaba vengarse de los babilonios. Y Jeremías parecía ser el único que intentaba apagar esta llama, pidiendo paciencia y obediencia. La tensión crecía día a día. Los ánimos se caldeaban y la guerra interna dentro de Israel se estaba volviendo tan destructiva como el propio enemigo que rodeaba la ciudad. Pero entonces, la tragedia fue completa. Jerusalén, antaño gloriosa, cayó definitivamente en manos de Babilonia. El sonido metálico de las espadas cortaba el aire, mezclado con el olor a humo y destrucción. Las murallas que antaño protegían la ciudad fueron derribadas. El templo, el lugar más sagrado, quedó reducido a cenizas. El pueblo fue llevado cautivo, arrastrado hacia un destino incierto. Jeremías lo observaba todo, sintiendo el dolor de cada pérdida como si fuera la suya propia. Los niños lloraban, las familias se separaban y el silencio de la devastación se cernía sobre las ruinas. Era una ironía amarga y cruel. Él había intentado evitar esta tragedia. Sus palabras eran una advertencia, un intento de evitar ese desastre. Pero nadie quiso escuchar. Ahora solo quedaban escombros y el recuerdo de una nación que por orgullo y desobediencia se negó a aceptar la verdad. Incluso ante la destrucción total de Jerusalén, muchos seguían negándose a ver a Jeremías como el profeta fiel que siempre había sido. No encontró consuelo ni reconocimiento. El destino parecía cruel. Incluso después de todo, seguían mirándole con recelo. Pero en medio de este caos, sucedió algo inesperado. Los propios babilonios lo liberaron. Contrariamente a lo que cabría imaginar, Jeremías no fue tratado como un enemigo. Los invasores sabían que había predicado la sumisión y que sus palabras no fomentaban las revueltas. Por eso le respetaron y le concedieron la libertad. Sin embargo, ser abandonado en una tierra destruida no fue una bendición. Para Jeremías fue más bien una tragedia personal. Caminar entre los escombros de su ciudad, ver las ruinas del templo y saber que su pueblo viviría ahora en el exilio era un peso difícil de llevar. No estaba encadenado, pero seguía sintiéndose atrapado por el dolor de lo ocurrido. Sin embargo, su misión aún no había terminado. Los pocos que habían escapado del cautiverio, los que habían quedado en medio de la destrucción, estaban aterrorizados.
El miedo seguía apoderándose de ellos, y muchos decidieron que la única salida era huir a Egipto. Creían que, lejos de allí, estarían a salvo de la dominación babilónica. Una vez más, Jeremías se presentó ante ellos con una clara advertencia: no huyan a Egipto. Sabía por revelación divina que tal decisión solo traería más tragedia. La supuesta seguridad que buscaban era solo una ilusión, pero, como tantas otras veces, el pueblo decidió no escuchar. Esta vez, sin embargo, fueron más allá. Jeremías no tuvo elección. Se vio obligado a acompañarlos en su huida. Ahora, el profeta que tanto había sufrido por su ciudad destruida se encontraba en el exilio contra su voluntad. Estaba entre los que todavía se negaban a aceptar el plan de Dios, rodeado de gente que insistía en desafiar la voluntad de Dios. Incluso en Egipto, Jeremías continuó predicando. Su voz no se acalló. Les advirtió que ni siquiera allí encontrarían la paz, que el alcance de Dios iba más allá de las fronteras que intentaban cruzar. Pero, al igual que antes, sus palabras fueron ignoradas. Sus últimos días estuvieron marcados por esta resistencia constante. Incluso, después de toda una vida dedicada a la verdad, Jeremías seguía enfrentándose a la incredulidad de su propio pueblo. Jeremías nunca buscó la gloria, ni deseó el reconocimiento. Su única intención era que el pueblo viera el camino correcto, que comprendiera la importancia del arrepentimiento y la obediencia a Dios. Pero al final de su viaje, dejó este mundo lejos de su patria, viviendo en un país extranjero, predicando a gente que se negaba a escuchar. Su historia no tuvo un final triunfal a ojos humanos. No hubo aclamación ni redención personal. Jeremías vivió y murió como empezó, solo, fiel a la llamada que había recibido, soportando el rechazo hasta el último momento. Sin embargo, su vida dejó profundas enseñanzas. Fue un hombre que, a pesar de sus reticencias iniciales, aceptó la misión divina, aún sabiendo que el camino sería arduo. Jeremías es un ejemplo vivo de resiliencia. Incluso ante el desprecio, la persecución y el dolor de ver destruida su amada Jerusalén, nunca se desvió de su misión. Su valor no era el de un guerrero blandiendo espadas en el campo de batalla, sino el de alguien que se enfrentaba, día tras día, a la incomprensión de un pueblo rebelde. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de verdad. Soportó la soledad porque sabía que su voz se hacía eco de la voluntad de Dios. Y mientras caminaba entre las ruinas de la ciudad, Jeremías no era un profeta derrotado. Jeremías había cumplido todo lo que Dios le había pedido, aunque el precio fuera alto. Su viaje nos enseña que la mayor victoria no es siempre el reconocimiento o el éxito a los ojos del mundo, sino la fidelidad a lo que creemos que es verdad, aunque eso signifique caminar solos. Otra poderosa lección de su historia es el peligro de ignorar las advertencias y resistirse al cambio. El pueblo de Israel optó por cerrar sus oídos a las palabras de Jeremías, prefiriendo creer las falsas promesas que se les ofrecían. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos aferramos a mentiras cómodas y evitamos las verdades difíciles? El viaje de Jeremías nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, la fe y la obediencia a lo que es justo pueden sostenernos. Como él, podemos encontrar fortaleza en medio de la adversidad, sabiendo que al final nuestra fidelidad será reconocida, aunque el mundo que nos rodea se esté desmoronando. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir otras historias de fe y superación, dale a me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos las lecciones más poderosas de la Biblia.